aquí es la invitación que nos hace el escritor de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para adorar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tenemos a Jesús, el gran sumo sacerdote, que entró una vez y para siempre y rasgó el velo para que hoy nosotros, Señor, aquí podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, para que podamos adorarte, bendecirte, exaltarte, Señor. Podamos declarar, Señor, alabanzas y adoración a ti, Señor. Señor, recibe de nuestros labios en esta tarde cada canto, Señor, que hemos de entonar, Señor, y muévete en medio de tu pueblo, en medio de, Señor, estas alabanzas. Te damos honor y gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Si tú estás conmigo, si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo cenizas, tú ves bellezas, sí, Señor. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Poderoso, tú vas adelante, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas, nada
Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies. Y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias que te podemos adorar, glorificar tu nombre en este lugar, Señor. Gracias. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Y tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como soy, tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Oh. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Oh, tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que podemos descansar en ti. Tenemos a tu Hijo, Señor. Es lo único que necesitamos en esta vida, Señor. Que nos puede satisfacer, que nos puede llenar en nuestros corazones, Señor. Gracias, gracias, Señor. Si mis tesoros han perdido todo su valor, en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, y te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, y te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y te deseo más que a la vida, y te deseo más cada día, te deseo
más todavía, Jesús. Así es, Señor. Aleluya, Padre. Bueno y santo, Señor. Esa es nuestra oración esta tarde, Señor, que te deseamos. Queremos estar más y más cerca de ti cada día, deseando más estar contigo, Señor, en los cielos, que estar aquí en este mundo, Padre. Y gracias por la promesa de eso. Gracias que va a haber un día donde vamos a estar contigo, Señor. Gracias, Padre. Vamos a cantar ese coro una vez más. Te deseo. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Sí, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu. Padre, llénanos. Háblanos ahora a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos. Parece que la puerta se cerró. Evangelio según Marcos, en el capítulo 11, le voy a pedir que busque su Biblia. Si no tiene Biblia, allí tenemos Biblia. Capítulo 11, vamos a leer del versículo 20 al 26. Y en honor a la palabra de Dios, le voy a pedir que nos pongamos de pie, que podamos leer Marcos 11, versículo 20. Dice la palabra del Señor: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque hemos adorado tu nombre. Gracias porque hemos podido sentir tu presencia en medio nuestro. Porque tu palabra nos asegura que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás. Señor, y gracias porque tú eres el invitado de honor en esta tarde. Gracias porque tú te paseas en medio nuestro, aquí. Tú te paseas en medio de aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales, Señor. Y tú, Señor, ves cada necesidad. Tú ves cada corazón.
Señor, oramos que tú nos toques en esta tarde. Oramos que tú nos sanes si tenemos necesidad de sanidad. Que tú nos libertes si necesitamos libertad. Que tú nos des paz, Señor, si necesitamos paz. Que tú proveas consuelo, Señor, si necesitamos consuelo. Señor, límpianos y purifícanos para ti. Que nuestras vidas puedan ser llamadas casa de tu presencia, casa de oración, lugar de tu morada. Señor, danos fe, la fe bíblica, para orar correctamente, de acuerdo con tu perfecta voluntad. Señor, ahora alumbra nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, sea quien nos enseñe en esta tarde todas aquellas cosas que tú quieres enseñarnos, Señor. Edifícanos y transfórmanos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Continuamos con nuestro viaje a través de la Biblia, estudiando el Evangelio según Marcos. Y a modo de introducción, la última semana pues estuvimos viendo algo con referencia a los padres y luego estuvimos viendo la purificación del templo. Pero desde la entrada triunfal hacia este momento, estamos viendo la última semana de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra antes de que fuera crucificado y resucitara de los muertos. Vimos cómo Jesús hizo su entrada triunfal, claramente le dejó claro a los escribas y le dejó claro a los fariseos que aunque ellos, siendo los religiosos y los maestros de la ley para el pueblo y las naciones, ellos mismos no reconocieron el día tan esperado, el día de la venida del Mesías, la visitación de Dios en persona, personificada, que mucho menos adoraron al que vive para siempre, al Rey de Gloria, que eran más una piedra de tropiezo para la gente aprender a adorar a Dios, que una piedra de soporte para que la gente llegara a Dios en adoración. Y Jesús tuvo que decirles que si ellos trataban de impedir que la gente lo adorara, que la multitud callara, aún las piedras hablarían y se expresarían en adoración, dándoles a entender que ellos estaban más ciegos y más endurecidos que las mismas piedras. Luego vimos cómo Jesús, después de su entrada triunfal, al día siguiente, el lunes, de camino al templo se detuvo a buscar fruto de una higuera y no encontrando fruto en ella, la maldijo. En este momento Jesús utilizó ese ejemplo, esa ilustración de la higuera para mostrarle a sus discípulos que la religión de los judíos era toda una pretensión, que era una simple apariencia, porque la higuera en el Antiguo Testamento siempre había sido utilizada como ejemplo de la nación de Israel, que por fuera aparentaba una piedad tremenda. ¿Por qué? Porque la higuera tenía hojas, pero no tenía frutos. Y que ellos aparentaban por fuera una piedad y una espiritualidad, pero que por dentro eran estériles, corruptos en sus vidas, porque no tenían ni daban frutos. En otras palabras, era una hipocresía. Así que luego vimos a Jesús entrando en el templo y limpiando y purificando el templo de todas las cosas que estaban contaminando el templo, la casa de su padre,
la casa que sería llamada casa de oración para las naciones. Y esto probó una vez más que lo que decía Jesús era cierto, que él tenía razón en su enseñanza a sus discípulos, porque la religión de los escribas y la religión de los fariseos lo que hacía era algo completamente opuesto al propósito de Dios. Ellos habían sido escogidos con el propósito de amar a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios y de ser bendición a las naciones. Pero se habían corrompido, se habían prostituido, tanto que lo menos que hacían era representar correctamente a Dios. Y esto molestó mucho a Jesús, a tal grado que sufrió una ira santa y comenzó a echar fuera a los cambistas y a volcar las mesas. Y los reprendió públicamente. Y ante tal reprensión, dice la Escritura que ellos buscaban matarle. ¡Wow! Y esos son los religiosos. Y buscaban matar a Dios, al Hijo de Dios. ¿Sabe? En Hechos 15 hay un relato de una discusión seria entre la religión y la relación con Jesús. Pedro hace mención de cómo Dios lo visitó y le dijo que comiera cosas que para él, según su tradición religiosa, eran inmundas. Y Dios le dijo que no llamara inmundo a lo que él había santificado, a lo que él había limpiado. Y luego lo llevó a casa de un gentil, de un romano llamado Cornelio. Y es allí cuando Pedro comienza a hablar de Jesús pensando, esta gente no sabe ni lo que yo les voy a hablar, mas sin embargo, para sorpresa de él, no había comenzado todavía a hablar cuando cayó el Espíritu Santo y bautizó a toda la gente que había en la casa de Cornelio, a su familia, a Cornelio y a todos los que él había invitado. Y después de eso, los fariseos que habían creído en Jesús, aquí en Hechos 15, se reúnen porque querían imponerle la religión cuando ya tenían una relación. Y Pedro les dice, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así que la religión no purifica, es la fe en Jesucristo la que purifica. Y yo creo fielmente que Dios ha permitido mucho por todas las generaciones desde aquel día, dándole la oportunidad al hombre para arrepentirse, para volverse a Dios, para cumplir con sus propósitos. Así como Jesús limpió el templo aquel día, hoy, en esta generación, Él está limpiando, Él está purificando a su iglesia. A fin, dice la Escritura, de presentársela una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Jesús también está limpiando y purificando nuestras vidas de toda inmundicia, de toda contaminación, para que podamos cumplir sus propósitos aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Sabe? El propósito de Dios en tu vida y en mi vida es que nosotros lo podamos amar a Él supremamente. Y que la gente pueda ver cómo amamos a Dios.
cómo adoramos a Dios y cómo servimos a Dios a la manera de Jesús. Pero el pueblo de Israel le había pasado por encima eso. Y su orgullo y su altivez de corazón había ocasionado que perdieran, oiga bien, que perdieran la visitación de Dios. ¿Sabe? Esa es la visión aquí en esta iglesia, en Calvary en español. Vivir para Jesús y alcanzar a otros para Jesús. Modelarle a la gente con nuestro testimonio cómo amar a Dios, cómo adorar a Dios, cómo servir a Dios. Para que alcanzándolo ellos puedan alcanzar a otros. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Así que Jesús les dejó la primera lección a sus discípulos y a nosotros de lo que es fracasar al llamado y al propósito, a los propósitos de Dios en la vida, de dar y llevar frutos para Jesús. Y ahora en este pasaje que leímos en esta lección, nos enseña que es importante en la vida del creyente, en la vida del cristiano, que para poder llevar frutos genuinos y cumplir con esos propósitos, hay que tener fe. Hay que tener fe. Hay que orar con fe. Y en esta tarde yo quiero hablar de eso, de la oración de fe que mueve montañas. Dice en el versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Y qué significa tener fe en Dios? ¿Qué significa tener fe en Dios? Significa estar constantemente confiando en Dios. Todos nosotros tenemos nuestra confianza depositada en alguien o en algo. Hay gente que tiene su confianza puesta en el gobierno, que el gobierno va a resolver el problema del corazón del ser humano. Que el gobierno es quien debe suplir las necesidades del pueblo y por eso dependen solamente de lo que el gobierno les pueda dar. Y muchos se van solo con el mejor postor. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Con ese me voy, sin importar lo que creen y la agenda que tienen detrás. Otros tienen su confianza puesta en la educación. Si estudio, si me preparo, voy a salir adelante, voy a ser exitoso, voy a lograr ser alguien en la vida. Y después que terminan la educación, se encuentran en el mismo punto. Otros tienen su confianza en las buenas obras. Hay que hacer buenas obras para sentirnos bien. Y no es que las buenas obras sean malas, las buenas obras son buenas, pero las buenas obras no llenan el vacío que hay en el corazón del hombre. Hay gente que tiene su confianza puesta en personas. Entonces, cuando esas personas los defraudan, los decepcionan, ¿qué pasa? Se desmoralizan, se caen. Algunos inclusive tienen su confianza puesta en la religión. Y la religión no suple nada. Ya lo hemos visto aquí con Israel. Al contrario, lo que hace es alejar
a la gente de Dios en lugar de acercarla. Hay que tener nuestra confianza puesta en Jesús, en Jesucristo, quien venció a la muerte, quien resucitó de entre los muertos victorioso, dándonos esperanza de que solo en Él hay salvación, de que solo en Él hay vida eterna. Tener fe en Dios es confiar, es depositar toda nuestra confianza, esperanza, expectativa de que lo que Él hizo no se equivocó en hacerlo. De que cuando Él creó los cielos y la tierra, no se equivocó, que no fue una casualidad, que no fue una explosión, sino que Él habló y de esa palabra todo fue formado. Que Él hizo el cielo, la tierra, las galaxias, y cada estrella Él le puso nombre. ¿Sabe? A mí me fascina cuando yo puedo entender que la ciencia me dice que la tierra gira en un eje perfecto. Si se sale 5 grados fuera de ese eje, se congela. Pero si se va 5 grados más adentro, entonces se quema. Y usted dirá, ¿quién puede hacer semejante cosa? Sino un Dios tan grande y tan poderoso, creador, un ingeniero, un arquitecto de la creación. En Él es que hay que poner nuestra confianza, que Él puede crear y cambiar todas las cosas que no son como si fueran, dice la Escritura. Que Él tiene el poder sobre todas las cosas, inclusive sobre el corazón del ser humano. ¿Sabe? Y un ejemplo muy lindo en la Biblia, Abraham. Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y cuando salió, no tuvo hijos. Y Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y él dijo, hay un pequeño problema, Dios. ¿Cuál? No tengo hijos. ¿Cómo en mí van a ser benditas todas las naciones de la tierra? No, tú vas a tener un hijo. Y después que le dio el hijo de la promesa, le dijo, Abraham, levántate, sube al monte y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas. Y él dice que se levantó y se fue con su hijo. Y cuando estaban subiendo el monte, su hijo le dijo, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos la piedra, tenemos el altar hecho. Falta una cosa, el cordero. No te preocupes, hijo mío. Jehová se proveerá de cordero. Y dice la Escritura en Hebreo, ¿sabe qué? Que Abraham creía que el que le había dado ese hijo era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Así que no dudó en coger el cuchillo para sacrificar a su propio hijo. Y Dios lo detuvo. Y le dijo, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquel día Dios se proveyó de corderos, dice la Escritura. ¿Sabe? Yo me recuerdo cuando era niño, le tenía mucho miedo a las profundidades del agua. Pero me recuerdo que mi papá siempre me decía, tírate. Y yo cogía y me tiraba y me lanzaba. ¿Sabe por qué? Porque sabía que no me iba a dejar ahogar. La Escritura dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que nuestra confianza, ¿en quién debe estar? En Jesús, en Dios. ¿Qué significa tener fe en Dios? Significa vivir con una actitud de dependencia de Dios. Es depender de Dios, no del hombre. El hombre falla, Dios no. Es depender de Jesucristo, sabiendo que Él padeció por nosotros la muerte más horrenda jamás registrada en la historia de la humanidad. ¿Cómo no nos dará todas las cosas con Él? ¿Sabe? Israel es un ejemplo de eso. Dios sacó a Israel de Egipto, lo libertó. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que lo llevó por el desierto. Lo primero que hizo fue abrir el mar en rojo, de par en par, para que ellos cruzaran en seco. Y el enemigo que venía detrás pereció, se ahogó en ese mar, después que ellos cruzaron. Y dice la Escritura que de día iba una columna de humo, una sombrita. Yo siempre me recuerdo de esa sombra porque hay un dicho en Puerto Rico que dice: el buey viejo siempre busca la sombra. Y yo digo, yo soy como el buey viejo que busca la sombra. Dios iba como esa sombra para protegerlos del calor. Pero ¿sabe qué? De noche iba una columna de fuego. Porque de noche en el desierto las temperaturas bajan y uno se congela. Entonces le dio la temperatura perfecta. Le dio el alimento perfecto, maná del cielo, comida de los ángeles. Le dio a beber del agua de la roca que es Jesucristo. La verdadera fe en Dios está basada en la palabra de Dios también. Tener fe es tener fe en la palabra de Dios, en lo que dice Dios en su palabra. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que Dios no es hijo, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra nos revela su perfecta voluntad. Su voluntad para usted y para mí. Para que sepamos. Dice el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sabe? Una montaña significa algo fuerte, algo inmovible, un problema que está parado en el mismo medio, obstaculizando el camino. En Zacarías 4 hay una profecía bien especial. Cuando se cumplieron los días del cautiverio, dice la Escritura que Dios despertó el espíritu del rey Ciro. Y dice la Escritura que él emitió un edicto. Y en el edicto él decía que Dios le había dado todos los reinos de la tierra. Y como él le había dado todos los reinos de la tierra, él le había dicho que tenía que ir a construir o a reconstruir una casa para él en Jerusalén. Y emitió un edicto, una ordenanza, para que fueran la gente y restaurara. Y dice la Escritura que también despertó el espíritu de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías y de un sinnúmero de personas para que fueran y reconstruyeran a Jerusalén. Y dice la Escritura que
cuando ellos llegaron allí se encontraron con un monte. Se encontraron con una oposición tremenda, que la gente no quería que ellos volvieran a ser nación, que ellos no querían que volvieran a reconstruir el templo. Algo parecido a lo que pasa hoy en día, ¿no? Y dice la Escritura que Dios le dio una palabra y dice: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias, gracias a ella. Así que aquí Dios le habla a Zorobabel y le dice, por medio del profeta Zacarías, que ese obstáculo, que ese problema, que ese monte, como único lo podía mover o reducirlo, era mediante el Espíritu de Dios. Y de igual manera Jesús le está diciendo a Pedro, cuando le dice: Pedro, de cierto te digo, que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y usted dirá: hermano, no entiendo la relación. La higuera representaba la nación de Israel. Al Jesús maldecirla y que ella se secara, estaba dejando nulo la religión judaica. Ya eso quedaba en el pasado. Ya la religión no iba a constituir nada, sino que ahora Jesús venía a establecer un reino nuevo. O sea que lo que Dios le estaba diciendo a Pedro es: Pedro, todo aquello que se interponga entre yo y el hombre será reducido a nada. Al igual que se lo dijo a Zorobabel, se lo estaba diciendo a Pedro. La religión solo hace que el hombre se aleje de Dios, que se convierta en su propio Dios, que sea un idólatra. La religión lo que hace es secar y marchitar la vida del espíritu del ser humano. No deja que el ser humano pueda ver a Dios en Jesús y por ende terminan rechazando a Jesús, así como Israel rechazó a Jesús. Así que para Jesús el judaísmo, aquel monte que se interponía entre el camino de Dios y el hombre, tenía que ser echado a la mar, a las profundidades de la mar, para que el hombre pudiera verlo tal y como es Él, como Dios, Hijo, la segunda persona de la Trinidad, como Dios hecho carne, para que pudieran ver su gloria, como la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por eso los judíos buscaban matarle. ¿Sabe por qué? Buscaban matarle porque entonces Jesús estaba poniendo en riesgo la piquita de ellos. Y eso lo vimos la semana pasada. Como ellos le decían a la gente: no, ese animal no sirve, tienes que comprar uno de aquí y lo vas a comprar con un 30% más. Ah, no, pero no puedes usar el dinero romano, eso es un dinero sucio. Tienes que ir a la aplicación y hacerle el intercambio. Solo Bitcoin recibimos. El Bitcoin del templo. Ah, y te vamos a cobrar un módico por ciento de 30% por hacerte el intercambio. Yo le pregunto en esta tarde, ¿cuál es su monte? ¿Qué es lo que está impidiendo que usted pueda venir a Dios y amarlo, adorarlo, servirlo en espíritu y en verdad? ¿Qué obstáculos hay
para que puedas vivir una vida abundante, una vida de plenitud en Jesús? ¿Qué montes, qué obstáculos hay que estén impidiendo tu bendición? ¿Sabe? Dios le dijo a Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Y hoy Dios le dice a usted, no es con tus armas, no es con tu astucia, no es con tu inteligencia, no es con tus fuerzas, es en el espíritu del Señor que tú puedes echar ese obstáculo que impide que tú puedas vivir una vida plena, una vida de bendición en Cristo Jesús. Solo podemos mover esos montes, esos obstáculos confiando en Dios, creyéndole a Dios en lo que Él dice en su palabra. ¿Sabe algo? La duda y la fe son mutuamente exclusivas. Son mutuamente exclusivas. La fe no puede concebir la duda y la duda no puede concebir la fe. Santiago dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede decir tengo fe y dudar. Porque también Santiago dice que el que duda es como las olas de la mar. Y que nada debe esperar recibir si duda. No puede decir tengo duda y moverse en fe. La duda no mueve montaña. ¿Sabe lo que hace la duda? Las pone en el camino para que usted no pueda atravesar, para que usted no pueda llegar, para que usted no pueda alcanzar aquello para lo cual Dios lo ha creado. La fe mueve montaña. Actúa en confianza en Dios, de que Dios se encargará de esos obstáculos. Es como si ya no existieran esas montañas. ¿Sabe algo? Hay un pasaje hermoso en Josué 1. Iba a decir primera de Josué. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos aguantamos. En Josué 1, Josué le dijo al pueblo de Israel, obviamente al final del libro de Josué, pero voy a mencionar Josué 1, le dijo al pueblo de Israel, bueno, yo no sé lo que ustedes van a hacer. Yo les voy a decir una cosa, yo sé lo que yo voy a hacer. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. De igual manera nosotros debemos decirle a nuestras montañas en la vida, yo no sé qué tú haces aquí en el medio estorbando, pero una cosa sí sé, y es que yo confío en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si Dios ha dicho que yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedor. Si Dios ha dicho que Él no me deja ni me desampara, Dios no me deja ni me desampara. Esto es fe y determinación en creer en lo que Dios ha dicho. Ahora, Dios le dijo a Josué, en Josué 1, ¿sabe lo que le dijo? Le dijo, yo he entregado todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Apúntelo. Yo he pisado todo lo, yo he entregado todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente. Cuida de hacer conforme a mi palabra, no te apartes de ella para que seas prosperado. Guarda mi palabra, aplica mi palabra para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. ¿Sabe algo? Si esto realmente no nos mueve a creer en Dios, tenemos que decirle, Señor, no solamente mueve este monte,
rompe este peñón de Gibraltar que hay en mi corazón. Ahora bien, versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora Jesús le da una lección adicional sobre la importancia de la oración en fe. Y aquí tenemos que ser sumamente cuidadosos de no aislar este pasaje del resto de la Escritura. ¿Qué significa orar en fe? La oración de fe es aquella que debe ser hecha y basada en la voluntad de Dios. ¿Ok? Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hace unos minutos le mencioné que la verdadera fe en Dios está basada en la palabra. Su palabra nos revela su voluntad para nuestras vidas. El propósito de la oración no es que se haga la voluntad del hombre en los cielos. Al contrario, sino que la voluntad de Dios sea hecha ¿en dónde? Aquí en la tierra. Hay personas que enseñan y malinterpretan este pasaje como si tú oras. Óigame bien, si usted ora suficientemente fuerte y realmente lo cree, entonces Dios está obligado a contestar tus oraciones, no importa lo que tú pidas. Y eso, mi querido amigo, hermano y aquel que me está escuchando, es tremenda herejía y tremenda falsedad. Ese tipo de oración no es una oración de fe, porque no tiene su fe puesta en Dios, sino que más bien es una fe en sí misma, una fe en los sentimientos, en lo que yo puedo sentir y desear. La fe genuina está basada en lo que Dios dice en su palabra. Entonces, cuando yo oro conforme a la voluntad de Dios, comienzo a ver cómo Dios obra en favor mío. Cuando mi corazón está alineado a su voluntad, es entonces que mis deseos son los deseos de ¿quién? De Dios. Entonces Él concederá las peticiones de mi corazón, no los caprichos de mi corazón. ¿Ve? Así que, ¿qué significa orar en fe? ¿O cómo se ora en fe? La oración de fe debe ser hecha permaneciendo en el amor de Dios. En Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. Volvemos a lo mismo, no podemos aislar este pasaje, porque fíjense lo que dice él: si permanecéis en mí, si permanecéis en mí. Y el versículo 8 dice: y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor ha dicho que somos sus amigos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en Él, hacer su perfecta voluntad, cumplir y aplicar su palabra. La oración de fe no debe ser una medida de emergencia a la cual nosotros acudamos solo cuando hay problemas. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad?
tengo el agua hasta el cuello. Señor, ayúdame, ayúdame. Y déjeme decirle, hay personas que acuden a Dios cuando tienen el agua hasta el cuello. Y Dios en su misericordia, como hizo una vez conmigo, nos saca de esas profundidades, nos levanta, nos cambia. Pero no podemos usar la oración cada vez que es que voy a orar cuando tengo un problema, y cuando no tengo el problema, ¿qué voy a hacer? La oración es una relación con Dios, una relación que se establece por medio de la oración, por medio del estudio de su palabra, conocer a Dios para saber cómo es Él y cómo Él ha de obrar en cada caso en nuestra vida. Y vemos los ejemplos en la Biblia. Así que, ¿cómo o qué significa orar en fe? Significa orar basado en la voluntad de Dios, orar permaneciendo en el amor de Cristo, orar no solo cuando se nos pone el agua hasta el cuello, sino a través de una relación conociendo a Dios. Por último, ¿por qué es importante el perdón? Veamos lo que dice la Escritura aquí en el versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Interesante, ¿verdad? Interesante cuando Jesús aquí dice, cuando estés orando, perdonad. Cualquiera diría, no, cuando estés orando tienes que orar de pie o arrodillado o sentado o moviendo las manos o haciendo o diciendo ciertas palabras para que te sientas que te están oyendo. No, Jesús lo que dijo, cuando tú estés orando, perdona. Pero mira lo que dice, perdonad si tenéis algo contra alguno. Es si yo tengo algo contra alguien, es que me la hizo, me la tiene que pagar. Es que no me gustó la manera en que me trató, fue rudo. Es que no me hizo el café en la mañana. Sorry. Honey, yo hago siempre el café, no te preocupes. Si yo tengo algo contra alguien. ¿Y sabe por qué es importante el perdón en la oración? ¿Sabe por qué? Porque la verdadera oración de fe envuelve el perdón. Debemos poder estar en comunión tanto con el Padre como con nuestros hermanos aquí en la tierra si queremos que Dios conteste nuestras oraciones. Mateo 5, 21, 26, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 6, 14. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco los perdonarán. Pero si las perdonáis, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mateo 18, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor,
¿cuántas veces debo perdonar al hermano que peque contra mí? Hasta 7, Señor. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, todo el tiempo que alguien te haga algo, tú debes perdonarlo. ¿Tú quieres que Dios te escuche? Perdona. ¿Sabe algo? Hay un pasaje, usted lo puede buscar después. Filemón, el libro de Filemón. ¿Le suena? Esos son nombres. Nadie le pone a un hijo Filemón, ¿ves? Pero es un libro, una carta bien hermosa. Y Pablo, cuando le escribe a Filemón, le dice, oye, ¿te acuerdas de Onésimo? Sí, ¿cómo que no? Ese sinvergüenza me la hizo. Pues te quiero decir algo. Lo que él te deba, ponlo en mi cuenta. ¿Y sabes lo que Dios nos dice a nosotros por medio de Jesús? Lo que te haya hecho alguien, ponlo en mi cuenta. Porque cada latigazo yo lo recibí por ti, pero por él también. Hay que ponerlo en la cuenta del Señor cada vez que alguien nos hace algo. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús le dijo, cuando oréis, decid así, Padre nuestro que está en los cielos. Fíjese que le dijo, Padre nuestro. No le dijo, Padre mío, mi Padre que estás en los cielos, sino Padre nuestro. Y aunque sabemos que tenemos que orar en privado, la oración corporal como iglesia, entre los hermanos, es bien importante. ¿Por qué es importante el perdón? Nuestro perdón solamente es una evidencia, óigalo bien, es una evidencia de que su Espíritu gobierna en nuestras vidas y de que estamos haciendo lo correcto ante Dios. Hay que tener mucho cuidado de pensar que porque perdonamos hemos ganado el favor de Dios. Bueno, Señor, yo lo perdoné, ahora me tiene que contestar. Yo necesito ese negocio, necesito esa casa, o necesito ese auto. Hay que tener mucho cuidado porque eso es absolutamente incorrecto. El perdonar solamente hace posible para Dios que nos escuche y si está en su voluntad, que conteste nuestras peticiones. Porque el perdón es una obra de la fe. La fe obra en amor. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si tenemos fe en Dios, también voy a tener amor para mis hermanos. ¿Cómo yo voy a decir creo en Dios y aborrezco a mi hermano, a quien puedo ver? A Dios no lo veo, a mis hermanos sí. Primera de Juan. Según esto que hemos leído y estudiado, Dios desea que nosotros tengamos fe en Jesús. ¿Y qué significa tener fe en Jesús? Estar constantemente confiando en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Vivir con una actitud de dependencia de Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Que nuestra fe en Dios esté basada en la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Que podamos orar en fe, una fe genuina en Jesús, en lo que Él ha dicho ya en su palabra. Que podamos cultivar una relación con Él. No orar solamente cuando tenemos el agua hasta el cuello. Que aprendamos la virtud de perdonar para que nuestras oraciones a Él no encuentren montes ni obstáculos que no permitan que Dios no pueda obrar en nuestras vidas y en nuestras situaciones. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograrlo? Todo comienza con Jesús. Hay que ir a Jesús. Hay que ir a Jesús. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús,
tiene que ir a Jesús. Ese es el comienzo. Ahí es donde usted tiene que comenzar. Jesús debe y tiene que ser el Señor de su vida. Reconocer su visitación, reconocer lo que Él hizo por usted y por mí en la cruz. Reconocer y saber que su amor por usted y por mí es gratuito y que usted lo puede recibir ahora mismo mediante una oración. Amén. Yo le voy a pedir que baje su rostro y yo voy a hacer una oración. Si usted nunca ha entregado su vida al Señor y usted quiere entregar su vida al Señor, usted puede repetir después de mí esta oración, pero tiene que hacerla suya de corazón. ¿Sabe? Como dije al principio de este estudio, Jesús está en medio nuestro. Dice la Escritura que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Y Él dice que se pasea por su iglesia. Y Él está aquí ahora mismo. Él está viendo todo esto que hemos hablado. Él está viendo su corazón. Él está viendo toda su vida. Él conoce su vida desde el comienzo hasta el fin. Y Él sabe esas montañas que usted tiene, esos montes, esos obstáculos que han estado interfiriendo ahí. Pero hoy Él le dice que en Él esos montes pueden ser removidos, que esos montes pueden ser echados a la mar. Pero es en Él. Tenemos que permanecer en Él. Si usted no le ha entregado su corazón a Jesús, pues este es el comienzo. Y puede repetir detrás de mí esta oración. Señor Jesús, vengo a ti. Te pido perdón, Señor, porque soy un pecador, Señor. He pecado contra el cielo, contra ti. Te pido que me perdones. Te pido que me laves en tu sangre. Te pido que cambies mi corazón, mi forma de pensar. Que entres y habites en mí. Que me transformes de ahora y para siempre. Señor, que yo no viva en una religión, sino en una relación contigo. Que yo pueda vivir sabiendo lo que dice tu palabra, que ausentes en el cuerpo, presentes contigo, y que mi futuro está seguro en ti. Señor, gracias porque en aquella cruz tú demostraste tu amor por mí. Yo recibo ese amor, Señor. Y te pido que seas el Señor y Salvador de mi vida. Entra y transfórmame ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por aquellos que han hecho esta oración por primera vez. Señor, tú los conoces. Señor, tú conoces todas las cosas. Dice la Escritura que estamos desnudos delante de ti, Señor. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo los selle a cada uno de los que han recibido, en los que han hecho esta oración de corazón, que tú los selles con tu Espíritu Santo para la eternidad. Son tuyos ahora, Señor. Edifícalos, guárdalos, protégelos. Señor, y revélate más a ellos a través de tu palabra. Y enséñales, Señor, cuán grande amor tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por esa profecía que tú le diste a Zorobabel. Gracias, Señor, porque no es con fuerza, no es por fuerza, no es por ejército. Señor, es en tu espíritu, Señor. Y tal vez hay
haya alguien, Señor, que esté escuchando, que esté viendo, Señor, que ha estado batallando, que ha estado orando, Señor, y esa montaña parece no moverse, Señor, yo te pido que por medio de tu Espíritu, Señor, tú abras sus ojos, Señor, y que esa persona pueda, Señor, en el poder de tu Espíritu, orar conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos gozamos de haber estado con ustedes, de compartir la palabra, esta palabra que es vida, que es vida. Salúdense, Dios les bendiga. Y allá atrás hay café.